En los actuales momentos existen muchas personas dedicadas a la labor de motivación. Estos profesionales que les dicen coach o maestros o guías, como se le podría decir, son personas que ayudan a un grupo de personas, a otros de manera individual, a encontrar un rumbo fijo por donde transitar para poder alcanzar las metas. Por lo general son contratados por grandes empresas que quieren ver en su personal el máximo rendimiento, pero todos tienen una coincidencia. Todos han llegado a la conclusión y todos enseñan que las palabras que nosotros decimos o nos decimos o decimos a otras personas tienen un poder preponderante e inmenso, no solamente en la forma de relacionarnos con los demás, sino en poder alcanzar nuestras metas. Esta semana estudiaremos la palabra más grande, la principal palabra que llevó inclusive a la fundación del universo, que es la palabra de Dios. Bienvenidos al repaso de la lección número 4 para el 25 de abril de este segundo trimestre del año. Y el versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como siempre, antes de empezar el estudio de la palabra de Dios, debemos buscar su dirección a través de la oración. Los invito a orar. Amado Dios, te agradecemos porque nos permites escudriñar nuevamente tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo, que fue quien la inspiró, nos guíe hacia la comprensión, hacia el conocimiento y la disposición para poder poner por obra cada enseñanza tuya. Bendice a cada hermano, cada hermana que está viendo y repasando a través de este video la lección de la escuela sabática. Bendice nuestros familiares, nuestros planes y nuestros proyectos, y perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Y les recordamos suscribirse al canal si no se ha suscrito. De esta manera llegará una notificación cada vez que subamos un nuevo video, un nuevo estudio, un nuevo tema. La lección para esta semana es una de las lecciones más importantes de este trimestre. Digo una de las más importantes porque el estudio acerca de Dios incluye también esto, que es el estudio de la palabra de Dios. Por eso, la autora del folleto para este trimestre ha titulado la lección para esta semana El papel de la Biblia. Habíamos dicho en la pequeña introducción que en los actuales momentos muchas personas que se dedican a charlas motivacionales de manera personal o de manera grupal, contratados por empresas, instituciones que quieren sacar lo mejor de su personal, y por personas particulares que quieren también estar motivadas para alcanzar sus metas, todos llegan a una conclusión, y que la palabra tiene un poder impresionante. Y hay muchos consejos que se dan, por ejemplo, para los niños, siendo que entendemos o se ha entendido a través de investigaciones de que al ser humano le gusta llevar la contraria de todo. Cuando a un niño que tira una puerta, por ejemplo, que tira la puerta en el momento de cerrarla y está acostumbrada a tirar la puerta y esto le molesta a sus padres, en lugar de decirle al niño, no tires la puerta, cuando la cierres, hay que decirle, cierra la puerta sin golpearla. Hablarle en positivo. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta llevar la contraria. Ahora, no es que le guste llevar la contraria, pero a partir del pecado, el ser humano actúa así. Cuando a alguien le dicen no hagas esto, es cuando más lo hace. De hecho, alguna vez escuché una predicación de un pastor y él decía, en mi país, obviamente esto no es solo en su país, pues no, pero él lo decía así, para que las personas que habían de otros países no se sientan aludidas. Pero él decía, en mi país, si tú le dices a las personas,
a las 12 del día evita mirar hacia arriba porque puede haber peligro de daños en los ojos por los rayos solares. Tú vas a ver que a las 12 del día todo el mundo está mirando hacia arriba. Y esa es la condición del hombre. La palabra tiene un poder tan grande. ¿Por qué? Cuando nosotros herimos a través de las palabras a alguien, causa un efecto tan devastador que posiblemente la persona nunca lo olvida. Y entre más cercana sea la persona que nos ofende, entre más cercana en cualquier sentido, sea en el sentido afectivo, en el sentido cosanguíneo, sea más cercano, más dolor produce. Entonces, si la palabra produce, la palabra dicha a lo mejor de una manera descomedida, hiere tanto que causa un dolor profundo, también las palabras en sentido positivo causan un efecto. Entonces, ahí es cuando yo me pregunto, si la palabra de un ser humano cualquiera tiene un efecto tan grande, ya sea en el sentido positivo o en el sentido negativo, imagínense cuánto poder tiene la palabra de Dios a la cual nos vamos a referir y en cuál se va a centrar el estudio de la lección de esta semana. Pero para poder entender mejor el alcance de la palabra de Dios, que está resumido en las Sagradas Escrituras, necesitamos irnos otra vez hacia el comienzo, hacia cómo empezó todo esto del pecado. Y no solamente cómo se introdujo en el mundo, sino cómo empezó en el cielo. Satanás era un querubín cubridor. ¿Por qué querubín cubridor? Si nosotros recordamos, en el arca estaba, o había, en la tapa del arca que estaba en el lugar santísimo, habían dos querubines con un ala extendida hacia arriba, ¿verdad? Que cubría prácticamente lo que se conocía como el propiciatorio, que era un símbolo de la presencia y del trono de Dios, lo cual significa que en el cielo hay querubines que cubren a Dios y que a su vez también cubren su rostro para no ver el rostro de Dios por su esplendor, por su omnipotencia. Este tipo de querubines era Satanás, por eso se le dice un querubín cubridor. Él conoce el poder que tiene Dios a través de su palabra, porque como dice la Biblia, a través y por su palabra fueron hechos todos los mundos, tanto las cosas que están en los cielos como los que están en la tierra. Y dice el salmista, porque Él mandó y existió, Él dijo y fue hecho, solamente con su palabra. Entonces, como habíamos visto en la introducción, si la palabra del ser humano tiene un poder tan grande en sentido positivo o en sentido negativo, y mucho más en sentido negativo, imagínense la palabra de un Dios todopoderoso. A veces yo me pregunto en mis reflexiones, Dios debe permanecer siempre callado, porque tiene tanto poder en su palabra que lo que Él dice tiene un efecto increíblemente poderoso y eterno. Y eso lo corroboramos en varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Entonces, como habíamos visto, Satanás sabe el poder de la palabra de Dios. Por eso hizo hasta lo imposible para desaparecerla. Recordemos que a través de la Edad Media era prohibido tener una Biblia. La persona que era encontrada con una Biblia o una parte de la Biblia era ejecutada, era desterrada, era torturada y muchas veces era quemada en la hoguera. Uno de los artífices o de los que preservó las Sagradas Escrituras aún a costa de sus propias vidas fueron los valdenses. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando Mario Bergoglio fue elegido papa, el Papa Francisco, él fue a donde los valdenses a pedir perdón. ¿Por qué? Porque durante 1260 años, alrededor de esta cantidad de años, los valdenses fueron uno de los que mantuvieron la Biblia prácticamente reproduciéndola a través de manuscritos, pequeñas porciones de la Biblia que compartían con aquellas personas que veían que estaban sedientas de la palabra de Dios y que no los iban a delatar porque era prohibida la Biblia por la iglesia, que en ese entonces era la única que reinaba, que era la Iglesia Católica a través del papado. Sí, no era la Iglesia Católica, era
el papado. El Papa lo primero que hace, Francisco, es ir a los valdenses y pedirles perdón por todo lo que tuvieron que sufrir, porque tuvieron que vivir en cavernas, en cuevas, en los Alpes, en el frío, en la montaña, solamente para preservar las Sagradas Escrituras. Entonces, obviamente, esto era instigado por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás sabe el poder que hay en la palabra de Dios, en su palabra y en el escrito que ahora es las Sagradas Escrituras. Tanto es el poder que miren que la autora en la parte del día domingo, que se titula El arma más poderosa y las cuales ya hemos estado analizando, dice lo siguiente: Satanás sabe que la poderosa palabra de Dios lo hace impotente, sabe que la oración y el estudio de la Biblia son las armas más poderosas que la humanidad puede usar en contra de él. Y cita dos textos que yo quiero leer: Efesios capítulo 6 y versículos 17 y 18, y el otro que quizás no lo voy a citar porque es el texto para memorizar, que es el de Hebreo. Dice Efesios capítulo 6 y versículos 17 y 18: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La espada del Espíritu Santo, y en esto coincide Hebreos, que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Entonces la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Como ya habíamos leído el texto para memorizar, que es Hebreos 4:12, yo solamente quiero analizar lo que dice el autor de Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué dice que es viva? Porque su palabra produce vida. Y ya habíamos citado el texto de Salmos: Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Ese es el poder que hay en la palabra de Dios. Pero a veces nosotros pensamos que cuando la Biblia habla acerca de sí misma como algo vivo, creemos que está hablando metafóricamente, y no es así. Una persona que no conoce a Dios de pronto empieza a leer o a escuchar una predicación acerca de la palabra de Dios, y no importa cuán bajo haya caído o qué tipo de persona sea, por más inmerecedora de la gracia, esta palabra empieza a hacer una transformación que muchas veces nada puede lograr sino solamente la palabra de Dios. Esta transformación que es hecha, y cuando dice Hebreos que penetra hasta lo más profundo, porque dice que examina inclusive los pensamientos y el corazón. Esto significa que primero obra una transformación en la persona que la lee o la escucha. Segundo, lo lleva a un análisis acerca de cómo está su vida, cómo es su vida y cuál es el propósito de Dios para su vida y cuál es el requerimiento de Dios para su vida. Y automáticamente se obra una transformación, porque la palabra de Dios da vida. Por esta palabra fueron hechas las cosas que vemos. Dijo Dios en Génesis: produzca la tierra plantas vivientes. Y se produjo. No necesitó Dios describir, solamente dijo qué debería producirse. ¿Por qué? No necesitó una descripción. Es que la planta tiene que ser de esta manera. Porque un Dios perfecto solamente puede hacer cosas perfectas. No puede haber algo más. Recuerden en la semana anterior que habíamos visto que muchas personas, de acuerdo a la doctrina que predican, están diciendo cómo es el Dios en el cual ellos creen. Este Dios creador que nos refleja o que nos muestra las Sagradas Escrituras, este Dios todopoderoso, es el que a través de su palabra hace cosas perfectas. Pero que aún haciendo a través de su palabra cosas perfectas, tuvo la dedicación de hacer de manera especial al hombre, porque dice que hizo un muñeco de barro, o sea, le dedicó atención especial. Y es así como Dios se ha relacionado con el hombre aún antes de ser formado, con una dedicación especial. Esta palabra es la que produce vida, produce resurrección, produce sanidad. Cuando nosotros entendemos del poder de la palabra de Dios es cuando no podemos dejar de estudiarla. Porque así como produce por primera vez una transformación en alguien que puede ser la peor persona, el peor pecador,
no importa lo que haya hecho. El alcohólico deja de ser alcohólico, el asesino deja de asesinar, etcétera, etcétera. Cuando entendemos esto, es cuando no podemos dejar de estudiar las Sagradas Escrituras. Y muchas veces en la iglesia las personas le dan menos importancia a la Biblia que los que no son de la iglesia. Un ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 8 y versículos desde el 5 en adelante está un milagro que hizo Jesús. ¿A quién? Al siervo de un centurión. Un centurión era un militar romano, no era judío. Para el judío, los romanos eran personas despreciables, perros les decían. Pero este hombre, sabiendo que Jesús estaba allí, va a su encuentro y le dice: Señor, mi hijo está enfermo, está paralítico, no puede levantarse. Y Jesús le dice: ahora voy para sanar. Y en el versículo 5 está la evidencia de fe más grande, dicho por Jesús mismo. Porque cuando le dice: yo voy a ir a tu casa, el centurión sabía que para un judío entrar en la casa de un gentil era algo abominable. Y él no se siente digno, pero entendía el poder de la palabra de Dios. ¿Qué le dice el centurión? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús lo alaba. ¿Por qué? Porque dice: ni siquiera en Jerusalén he visto tanta fe. Ni siquiera en mi pueblo, ni siquiera en la iglesia he visto tanta fe como este hombre que no pertenece a la iglesia. Él entendía el poder de la palabra. ¿Cómo estamos nosotros administrando la palabra? No solo la palabra de Dios que nos nutre, sino nuestras palabras. ¿Estamos utilizando nuestras palabras para edificar? ¿Estamos utilizando nuestras palabras para hacer sentir bien a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros semejantes? Jesús dijo: no puede una fuente dar agua dulce y amarga. Pero hay muchas veces algunas personas que cuando van a la iglesia tienen palabras dulces para los hermanos, pero cuando están en su casa o en su lugar de trabajo o en cualquier otro lugar donde ya no están en contacto con la hermandad, tienen palabras amargas. El poder de las palabras es tan grande que Jesús dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué traen nuestras palabras? ¿Salvación o condenación? ¿Murmuración? ¿Cosas negativas? El enemigo ha tratado de aniquilar, de destruir, de acabar con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras. Pero cuando no lo logró, ahora tenemos Biblias hasta en los celulares. Nosotros no podemos decir: no puedo leer la Biblia, porque tenemos Biblia, si lo queremos, hasta en el celular, con audio. Es que no tengo tiempo para leer, pero puedo escuchar. Cuando Satanás vio que no podía o que no pudo terminar con la Biblia, entonces utilizó otra táctica. Voy a terminar con tu tiempo de consagración. Voy a hacer que estés tan afanado en las cosas, en alcanzar tus metas, en las cosas materiales y perecederas, que no tengas tiempo para nutrirte de la palabra de Dios, porque si te nutres de la palabra de Dios serás invencible. Eso lo sabe Satanás. Y trata de hacernos olvidar o poner el estudio de la Biblia en último lugar. Y muchas veces lo consigue. ¿Cuál es la autoridad de las Sagradas Escrituras? Esto es la siguiente parte. Y para eso leemos 2 Timoteo 3, del 15 al 17, que es un texto muy conocido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra. Hay una ley, causa y efecto, ¿verdad? Quiere decir que si yo siembro papa, tengo que cosechar papa. Si yo leo la Biblia todos los días, pero con oración, de manera que busco en ella la voluntad de Dios para mi vida, no puedo ser el mismo de ayer, ni el mismo de hace una semana, ni el mismo de hace un mes.
No puedo ser, porque la palabra de Dios produce un efecto transformador, inevitable. Pero para leer la palabra de Dios tenemos que ir con una actitud sana. ¿De qué manera? No podemos ir con ideas preconcebidas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, hay muchas personas que creen o que dicen una persona cuando muere va a un lugar, unos dicen que va al cielo si es bueno, al infierno si es malo, o al purgatorio si es más o menos entre bueno y malo. Otros dicen que va al seno de Abraham, dependiendo de la denominación a la que pertenezca. Cuando yo leo la Biblia, busco textos que apoyen esa forma de pensar. Entonces yo ya voy con idea preconcebida. ¿Me bendecirá Dios con conocimiento y sabiduría? No, porque yo estoy buscando argumentos solamente. Yo tengo una forma de vida. Algún momento escuché, tengo que decirlo con mucha pena, en un púlpito adventista a un pastor decir, es que Cristo a mí sí me va a transformar mi carácter, porque yo soy explosivo y Dios, que es tan misericordioso, no puede permitir que yo me pierda. Porque a veces yo también tengo mi lado, pero eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo, que el estudio de la palabra, que la consagración diaria transforme mi carácter ahora, porque será lo único que llevaremos al cielo de acá. La transformación será física, no será la transformación del carácter. No hará una transformación que es lo que nosotros debemos hacerla progresivamente a través del estudio de la palabra de Dios. Pero cuando yo busco apoyar una idea como esta, por ejemplo, entonces estoy buscando argumentos para apoyar una idea preconcebida. Entonces, como dijo alguna vez alguien, yo tengo que coger mi cabecita, imaginariamente sacármela, hacer así, sacudirla, vaciar todo y ahora sí decirle, Señor, lléname de tu conocimiento. Y ahí es cuando Dios va a obrar. Y ahí es cuando me va a hacer entender cosas que antes no entendía en el estudio de su palabra. Cuando estudiamos la Biblia tampoco podemos ser selectivos. Esta parte está bonita, pero esta parte de acá no. O es que dice Primera de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Qué bonito, hijitos míos. Pero de pronto voy a Apocalipsis y dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No, eso no me gusta. Debemos entender que la palabra de Dios es una sola. Por lo tanto, tiene advertencias, tiene motivación, tiene todo. Inclusive el efecto de las palabras que ahora utilizan los motivadores es algo que lo ha dicho la Biblia desde hace siglos y que recién ahora se están dando cuenta. Pero ellos no dicen que lo sacaron de la Biblia. Pero eso también está en la Biblia. Y por otro lado, no debemos estudiar la Biblia con sentido crítico. Para ver, aquí yo veo que hay un error. ¿Por qué? Porque aquí dice de una manera y acá dice de otra. Obviamente la gente cree a veces encontrar contradicciones, que nunca las hay. Porque si ahondamos en el estudio de un versículo de pronto no comprendido, nos vamos a dar cuenta de que no hay contradicción en las Sagradas Escrituras. Entonces, para los que critican las Sagradas Escrituras, nunca les va a llegar el conocimiento y la bendición de poder obtener sabiduría. Y esto nos lleva a la siguiente parte, que es acerca de la verdad. La Biblia es la verdad. Yo quiero detenerme y poner un ejemplo. Hace unas semanas atrás, un futbolista retirado, muy famoso, habló acerca de que él no estaba de acuerdo con que a un niño en una escuela, a una temprana edad de 5 o 6 años, se le diga a un niño que puede ir vestido de mujer o a una niña que puede ir vestido como un hombre. Y lo entrevistan y le dicen, pero esa es tu verdad, esa no es la verdad. ¿Cómo que no es la verdad? Un niño es un niño y una niña es una niña. Sí, pero eso es lo que tú dices. Le volví a insistir la persona que lo entrevistaba. Y tú no puedes imponer tu verdad. Hemos llegado al tiempo donde la gente cree que no existe una verdad absoluta. Jesús dijo en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El mundo actual está negando cosas evidentes con la excusa de que la verdad absoluta no existe porque, según el mundo actual, nadie es dueño de la verdad. Jesús dijo que su palabra es verdad. Pero no solamente eso, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús también es la verdad.
¿Por qué entonces la gente no cree en la verdad absoluta que es la palabra de Dios? Porque vive alejado del autor de la verdad que es Cristo. Así de fácil y así de sencillo. Miren lo que dice Proverbios capítulo 30 y versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra de Dios es limpia. Y por si fuera poco, en Salmos capítulo 12 y versículo 6 ahonda o profundiza este concepto. Y quiero leer ese pasaje. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tan limpia es la palabra de Dios, purificada 7 veces. La gente que permanece alejada de Jesús, que su vida, en lugar de mostrar la purificación que tiene la palabra, muestra todo lo contrario. Es imposible que pueda entender la verdad que es la palabra de Dios. Y ya vamos a ver por qué. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Miren lo que dice. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Palabra de quién? Palabra de Dios. Cuando alguien predica, cuando alguien enseña esta palabra, no está diciendo palabras propias. Cuando hacemos un repaso del folleto de la escuela sabática, que se basa en la palabra de Dios, no son palabras nuevas. Es palabra de Dios, palabra transformadora. Por eso siempre pedimos que compartan la lección, porque es palabra de vida. ¿Para qué? Para que de pronto alguna persona que por primera vez oye hablar de la palabra de Dios pueda ser alcanzada, porque su palabra jamás volverá vacía. ¿Existe una verdad relativa? No, no existe. Algunas personas dicen, la verdad no existe. Y quieren que los demás acepten esto como una verdad. Es contradictorio porque si yo digo la verdad no existe y quiero que este concepto sea verdadero, estoy contradiciéndome porque si la verdad no existe, ¿por qué existiría mi verdad? Es una forma absurda que tiene el ser humano de justificar su ausencia y poco deseo de estudiar la palabra de Dios, su renuencia. Y esto nos lleva a la siguiente parte. ¿Por qué? Nosotros somos depositarios de la palabra de Dios. A nosotros se nos ha confiado porque por el conocimiento que Dios nos ha dado, que nos ha impartido, por la comprensión que nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Entonces nosotros somos depositarios. Por lo tanto, y aquí viene la siguiente parte que es requerimientos bíblicos. Y quiero hacer una pregunta que está en la lección. ¿Qué cambiaría en tu hogar si recurrieras a la Biblia cuando debes tomar una decisión importante, enfrentar un problema conyugal o algún desafío? ¿Cómo cambiaría? La lección va mucho más allá. ¿O qué intenta aseverar la autora con esta pregunta? Lo que está queriendo decir es, las decisiones que tú tomas, las tomas basadas en el conocimiento que tú tienes de las Sagradas Escrituras, o dejas a un lado la Biblia y no, para tomar mis decisiones personales las hago sin importar lo que diga la Biblia. Ejemplo, nosotros como cristianos no participamos de bebidas alcohólicas. Voy a poner este ejemplo. No participamos de bebidas alcohólicas. No bebemos y por lo tanto tampoco debemos vender bebidas alcohólicas. Eso dice la Biblia. Pero de pronto me ofrecen un negocio espectacular. Viene un amigo, me dice, mira, yo tengo un depósito de licores, una tienda de licores y a mí me ha ido excelentemente bien. Pero mi tienda está en el otro extremo de la ciudad. Tú vives acá en este sector. Yo pongo todo. Tú solamente te encargas de hacerte cargo del negocio. Yo pongo toda la mercadería y vamos a partes iguales de las ganancias. A mí la Biblia me dice que yo no debo participar ni vender ni nada. Porque si vendo, estoy propiciando que alguien más consuma algo que me dice la Biblia que yo no debo hacer. Entonces,
Yo podría decir, es negocio, esto no tiene nada que ver. Yo no voy a tomar, yo lo único que voy a hacer es venderla. Si al final de cuentas alguien se lo va a vender, él la va a terminar comprando, y si no la compra aquí, irá hasta el otro extremo de la ciudad a comprarla. ¿Qué mejor que la compre aquí? Una reflexión aparentemente sana. Pero ¿estaría yo actuando acorde a la palabra de Dios? Por supuesto que no. Y esto es un ejemplo para mostrar cómo nosotros a veces contradecimos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que la palabra de Dios debe regir solamente mi vida espiritual y mi vida en la iglesia. Cuando ya salgo de la iglesia, entonces ya mi vida es diferente. ¿Cómo cambiaría nuestra iglesia? ¿Cómo cambiaría nuestro hogar? ¿Cómo cambiaría nuestro lugar de trabajo si nosotros en todo lugar reflejáramos las enseñanzas de la palabra de Dios? Pregunto, ¿será que tantos problemas que existen en las iglesias es porque las decisiones que se toman o que muchas veces toman los líderes están alejados del concepto bíblico, de la enseñanza bíblica? Hay muchos lugares, espero que no sea en tu iglesia, donde, por ejemplo, la Biblia enseña que las personas para ocupar puestos de responsabilidad en la iglesia deben ser elegidas en primer lugar por su consagración, en segundo lugar por su disposición a trabajar a favor de la obra, en tercer lugar por su buen testimonio. Sin embargo, muchas veces se elige personas porque es el hijo del primer anciano, porque es el sobrino del que ocupa este cargo de responsabilidad, porque es la sobrina, porque es el hijo, porque es la esposa, y se convierten casi, en lugar de personas consagradas y que quieren servir a Dios, se convierten en monarquías, donde se hereda el cargo, se hereda la responsabilidad. Otras veces es por el título, otras veces por la popularidad, pero dejamos a un lado la enseñanza de la Biblia. ¿Podría una persona así hablar en nombre de Dios? Tomar decisiones a nivel de iglesia pensando en lo mejor para la iglesia, en lo que tiene que ver a la parte espiritual. Así es como dejamos de lado la palabra de Dios en la iglesia, en nuestras vidas. Pero decimos y a veces hasta defendemos la palabra de Dios. Somos muy buenos para decir a personas de alguna denominación: no, mira, tú estás equivocado. Aquí la Biblia dice esto, pero la pregunta es, está bien, pero ¿y el resto de la Biblia lo aplicas? ¿Lo defiendes vehementemente, así como defiendes de pronto alguna doctrina con personas de otras denominaciones porque pensamos que están equivocados? Tu vivencia de las Sagradas Escrituras, tu hogar refleja una vivencia de la Biblia, tus hijos reflejan que han sido instruidos, tu familia. ¿En tu trabajo te ven como alguien que lee la Biblia? Son preguntas, no las respondas, pero creo que debemos reflexionar e ir a Dios y agradecer o pedir que nos ayude a mejorar esta parte. Cuando tomamos decisiones, aún por encima de la palabra de Dios, alguien una vez dijo: sí, está bien, eso dice la Biblia referente a las cualidades para ocupar un cargo. Sí, es verdad, eso dice la Biblia, pero no podemos ser tan extremistas. Esta persona es buena gente y se la pone en un cargo por buena gente. Y muchas veces se eligen a las personas buena gente que va a la iglesia de vez en cuando y que cuando no va no se sabe dónde está. Pero es buena gente. No podemos ser extremistas. Eso dice la Biblia, sí, eso dice la Biblia, pero no podemos ser extremistas. Y creemos que la persona que defiende la palabra de Dios, los principios de la palabra, es extremista, cuando quien escribió la Biblia fue Dios. Entonces llamémosle extremista a Dios. Si nos damos cuenta cómo somos a veces demasiado orgullosos y arrogantes para imponer nuestra voluntad por encima de los principios bíblicos. Espero que esto no sea el caso en tu iglesia y que Dios nos ayude para que nunca se dé. Y vamos a la última parte, la condición del corazón. El apóstol Pablo dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Por eso es que muchas veces hay desacuerdos en las iglesias, en los miembros de junta. ¿Por qué? Porque mientras uno tiene una experiencia espiritual más profunda y el otro no la tiene, entonces el uno ve con mayor responsabilidad los encargos hechos hacia él y el otro no lo ve de esa manera. No, eso no es tan
tan así como dice. Dios nos da sabiduría y nos abre el entendimiento a medida de que nosotros avanzamos y avanzamos en el estudio de su palabra. Y eso dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 14. Aquí está la diferencia que les mencionaba. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que dedica tiempo a su comunión con Dios y que crece cada día en el conocimiento, porque no podemos, como habíamos dicho, la ley de causa y efecto, una persona que vive en la contemplación de Jesús a través del estudio de su palabra, de la oración, de la meditación, de la testificación, no puede ser el mismo de ayer. Una persona que crece cada día en la gracia, como dice la palabra de Dios, en unos textos que ya vamos a ver, no puede ser igual que aquel que tiene desidia, igual que lee de vez en cuando, que no tiene tiempo, que va a la iglesia de vez en cuando y que muchas veces le damos una responsabilidad. No puede tener el mismo entendimiento y no pueden pensar de la misma manera, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y esto lo confirma el apóstol Pedro. Miren lo que dice, segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Cuál es el crecimiento que dice el apóstol Pedro? En la gracia y el conocimiento. ¿Qué es crecer en la gracia? La gracia es no solamente el perdón gratuito, sino la capacidad que nos da cada día de poder vencer aquello que antes no podíamos. Esa es crecer en la gracia. Tener cada día más fortaleza, querer y anhelar cada día estar más cerca de Dios. Eso es crecer en la gracia y el conocimiento. Es obvio, a través del estudio de su palabra, no hay otro. Y el estudio de su palabra hace crecer en la gracia. Y volvemos a Efesios capítulo 4 y versículo 15, que complementa la idea, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad. ¿Y qué es la verdad? Habíamos visto San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué debemos crecer? En la verdad. O sea, crecer en el estudio de la palabra de Dios. La palabra es poderosa, tiene poder transformador. No podemos dejar de estudiar la palabra de Dios y creer que estamos creciendo o mejorando en nuestra espiritualidad. Es imposible. Así como también es imposible que dediquemos tiempo al estudio, a escudriñar las escrituras y no crezcamos. También es imposible, porque el efecto, aunque nosotros no lo notemos, se nota. Los demás lo notan. Una parte muy importante de la lección, casi no me gusta leer mucho lo del folleto porque lo importante es sacar las lecciones, pero vale la pena leerlo. Miren lo que dice la parte última, que es la lección del día jueves, que es lo que hemos estado analizando, la condición del corazón. Uno de los grandes propósitos de la Biblia es mostrarnos el estado de nuestra relación con Dios y decirnos cómo fortalecerla. Si tu corazón está abierto al Espíritu Santo y te acercas a la palabra con humildad, experimentarás una transformación, aunque no siempre la percibas inmediatamente, pues ese cambio y ese crecimiento suelen ser graduales. Una ley de la naturaleza. Todo aquello que no crece se muere. Siembra una planta y verás cómo va a ir creciendo, creciendo, creciendo. En el momento que la planta que sembraste dejó de crecer, en ese momento empezó a morir. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. A menos que estemos creciendo en la gracia y en el conocimiento, es cuando empieza nuestra muerte espiritual. Dediquemos tiempo a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder.
como hemos visto, si las palabras nuestras, como simples mortales, tienen tanto poder y efecto en nuestros hijos, por ejemplo. Hay muchos hogares donde a los niños, y eso vimos la semana pasada también, un ejemplo, donde a los niños se los trata mal, donde el esposo a la esposa le dice palabras hirientes y descomedidas. Y quiere este padre, esta madre, que denigra a sus hijos con palabras ofensivas, quiere que los sigan respetando, los sigan amando de la misma manera, o el esposo que a su esposa le dice palabras hirientes, o viceversa, la esposa también al esposo. Y queremos que nos sigan amando igual a pesar de eso. Las palabras tienen efecto. Y cuánto poder hay en la palabra de Dios. Ojalá todos pensáramos como el centurión y le digamos al Señor, Señor, solo di la palabra. Yo no sé qué pedido tendrás tú. No sé qué situación estarás atravesando, pero en la palabra de Dios hay poder. Dile al Señor, así como el centurión, Señor, solo di la palabra y mi problema se solucionará. Señor, solo di la palabra y mi hijo sanará y mi hogar se restaurará. Solo di la palabra. Pero para que le digas al Señor, di la palabra, tienes que buscar dónde encontrarla. Y solamente está aquí. Que el Señor te bendiga. La próxima semana estudiaremos cómo estudiar la Biblia, valga la redundancia, cómo estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, es una lección muy importante que no debemos perderla. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu vida, que Dios te bendiga abundantemente, es mi deseo y mi oración, y nos vemos la próxima semana.